Bueno, pues yo quiero hoy hacer una oración. Quiero que esta palabra que hoy voy a compartir pueda llegar a tu corazón y que en estos tiempos de confinamiento tú puedas estar listo para lo que Dios quiere hacer y que no pases en este tiempo y vuelvas a regresar al mismo sitio donde tú te encontrabas antes de esta contingencia. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Yo te pido que esta palabra que hoy vamos a hablar a cada persona que nos esté escuchando caiga en su corazón y pueda traer fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Bueno, pues este tema que Dios puso en mi corazón para todos ustedes se llama Cambiando tus planes. ¿Por qué le puse Cambiando tus planes? Cuando estaba leyendo la Biblia en esta semana, por ahí vi un versículo que me llamó mucho la atención, que está en Proverbios 19:21 y dice de la siguiente manera. Dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Te lo voy a leer en otra versión para que tú puedas sintonizarte en lo que yo quiero compartir hoy en este día. Dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Dios prevalecerá sobre tus planes. Por eso esta charla yo le puse cambio de planes. Esta crisis que nosotros estamos enfrentando, yo te quiero decir que si a ti te agarró fuera de un propósito de Dios, vas a entrar en angustia, vas a entrar quizás a lo mejor en un afán por querer retomar algunas cosas que de parte de Dios quiere quitar para que este viaje, este camino hacia ese propósito sea un camino más fácil y más liviano. Yo quiero que tú puedas entender que la perspectiva con que tú vas a enfrentar esta crisis y que si realmente esta crisis va a dejar un cambio en tu vida o vas a seguir siendo el mismo. Hay una cita allí en Hebreos 12:1 que dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo te quiero decir que en este tiempo no ha pasado nada. Todos nosotros que conocemos a Dios estamos en el propósito de Dios. Quizás Dios quiere cambiar algunas cosas. Quizás tú te sientas frustrado porque tenías algunos planes, que ahorita esos planes han estado siendo frustrados por estas circunstancias. Pero yo te quiero decir que aparte de esos planes, Dios quiere quitar algunas cosas, como dice aquí, algunos pesos que tú llevas en esta carrera y que lo único que hacen es que esa carrera sea una carrera fatigada. El apóstol Pablo hablaba acerca de que la vida era como una carrera. El apóstol Pablo decía: he corrido la buena carrera de la fe. Entonces significa que esta vida es como una carrera. Y también hablando de que en esta carrera se corre en un camino, dice la Biblia allí en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero yo te quiero decir que quizás a lo mejor hemos extraviado el camino hacia ese propósito que Dios tenía. O quizás de alguna manera
nos hemos hecho como conformistas y Dios nos tuvo que sacudir para activar algunas cosas que Dios quiere que en este camino podamos llegar de una manera quizás más rápida, o no alcanzamos a visualizar como Jesús cuando dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo te quiero decir hoy que el día de ayer estuvimos en un Zoom con una persona que nos estuvo compartiendo cómo es que íbamos a enfrentar nosotros este nuevo reto, este nuevo cambio. Y él hablaba de tres cosas importantes. Hablaba de las 3 R. Él decía: ahora es tiempo, cuando esta crisis termine, ¿cómo tú vas a reiniciar? La primera R significa reiniciar. Yo quiero que tú ahorita empieces a poner a trabajar tu mente. Si tú tienes por ahí algún cuadernillo, alguna cosa para hacer algunas anotaciones, sería bueno que lo hicieras. Número 1, esas 3 R's, decía esta persona que nos estaba compartiendo por medio del Zoom. Esta persona es un pastor importante en Estados Unidos, que tiene más de 400 iglesias por todo el mundo. Y él decía algo muy interesante. Dice: antes de la crisis yo utilizaba estos medios del Zoom para poderme comunicar con los líderes que yo tengo más de 400 líderes. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el día de ayer que él estaba dando esta charla, él tenía más de 1,200 personas que estábamos viendo esa transmisión por medio de esa plataforma. Y él dijo: esto es algo extraordinario. De 400 me tripliqué a 1,200 oyentes, 1,200 personas que estaban no nomás escuchando, sino viendo ese mensaje. Entonces yo te quiero decir que esto es una oportunidad. Por eso Dios dice, ¿verdad?, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dios quiere que ahora tomemos nosotros un nuevo camino, y que estas 3 cosas que Él dijo, ¿cómo vamos a reiniciar? Tú ahora hagas un alto y digas: ¿cómo voy a reiniciar? Número 2, ¿qué es lo que yo voy a recuperar? Mucha gente le ha dado valor a muchas cosas y piensa que ha perdido cosas valiosas. Y yo te quiero decir que tú en este tiempo necesitas meditar qué es lo que tú realmente debes de recuperar. Jesús, uno de los objetivos o propósitos que tuvo el hecho de venir aquí a esta tierra, Él dijo: yo vine a recuperar lo que se había perdido. Si tú perdiste en este tiempo algo valioso, lo tienes que recuperar. ¿Cómo estabas manejando tu tiempo? Y ahorita yo te voy a dar unas definiciones de lo que significa la palabra recuperar. Ahora, otra cosa que es de las 3 R's, él decía reconstruir. ¿Qué es lo que vamos a reconstruir? Yo soy arquitecto de profesión y sé que cuando hay algún incidente en alguna obra, esa palabra es como una palabra de construcción, habla de reconstruir. Y nuestra vida quizás Dios tuvo que hacer como un sacudir, ¿verdad? Como en el terremoto que hubo en México. Muchos edificios se caen, unos no se alcanzan a caer completamente, nada más algunas áreas débiles fueron trastornadas por medio de ese terremoto. Pero la pregunta es la siguiente: si yo tuviera que reconstruir ahorita algunas cosas en relación a mi vida, lo que yo he estado viviendo hasta ahorita, ¿qué reconstruiría? Si a mí me dieran la posibilidad de decir: usted puede hacer un nuevo proyecto en esa construcción que fue afectada por el sismo. Si yo a lo mejor construí esa edificación no teniendo un plan correcto, no habiendo trazado un proyecto correcto, quizás yo no reconstruiría, ¿verdad?, esa edificación de la misma manera que estaba antes de haber sufrido este sismo, este terremoto. Yo podría ahora proponer un nuevo proyecto, un nuevo plano, para que entonces a través de esta experiencia me diera la oportunidad de replantear un nuevo proyecto de vida. ¿Qué es lo que estoy hablando en relación a esto? Dios lo que está haciendo es cambiando tus planes. Número 1, ¿cómo vas a reiniciar? Número 2, ¿qué es lo que vas a recuperar? No busques recuperar cosas que no tienen valor. Recupera las cosas que ahora Dios, a través de esta contingencia, ha hecho algo importante para que nosotros tengamos una revaloración de las cosas. Y número 3, ¿cómo vas a reconstruir una vez más tu vida? Yo te quiero decir que este cambio
de planes que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar tu manera de pensar, pero también Él quiere cambiar tu camino. Estas dos cosas, cuando yo les leí Isaías 55:8, donde Dios dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, Él está diciendo: la manera de pensar no es la misma que ustedes tienen. Pero Él también dice: y mis caminos no son sus caminos. Pero te quiero decir que ese es el versículo 8. Pero el versículo 7 dice algo muy interesante. ¿Por qué está hablando Él en el versículo 8 de que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos o nuestra manera de pensar son nuestros pensamientos? En el versículo 7 Él nos explica y nos dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo te quiero decir que nosotros hemos tratado, mi esposa y yo, muchas familias. Un día tratamos con una persona que había adulterado, y esta persona confesó su pecado delante de su esposa, delante de algunas personas que servimos como testigo, porque la Biblia dice que toda verdad debe de constar cuando menos de 2 testigos. Pero yo te quiero decir que pasó algo curioso con esa persona. Él dejó su camino de iniquidad. Sí, yo pude testificar que él, después de que confesó su pecado, inmediatamente después dejó ese camino, no volvió a ver a esta persona. Incluso nosotros le dijimos que hablara con ella, que le dijera que a partir de ese momento, ¿verdad?, él no iba a volver a tener ninguna relación con ella. Él dejó ese camino por el cual iba. Pero en el momento que él dejó ese camino, entonces empezó a batallar con sus pensamientos. Un día yo estaba con él después de 1 mes, 2 meses, y lo vi que estaba triste, que se sentía como angustiado. Y yo le pregunté lo siguiente: ¿sigues pensando en esa persona? Pero no era tanto que si seguía pensando en esa persona, sino el verdadero arrepentimiento en alguien significa que él necesita. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, un cambio de mentalidad, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No únicamente, ¿verdad?, cambiarnos de una posición o de un camino que llevábamos, sino que nosotros podamos tener un cambio en nuestra manera de pensar. Y esta persona me dijo: sí, sigo pensando en ella. Pero le dije: no es tanto que sigas pensando en ella, porque realmente conviviste con ella, y yo creo que esos recuerdos de alguna manera te asaltan en cualquier momento. Pero mi pregunta puntual es esto: ¿tú crees que lo que hiciste es correcto? Quiero saber si tu manera de pensar coincide con la palabra de Dios, o tú sigues pensando de alguna manera, justificándote en decir: bueno, yo adulteré con esta persona porque mi esposa pues no me daba esto, o algún otro, no cumplía ciertas expectativas. Y yo me di cuenta que esta persona fue libre, y la obra de Dios en su corazón y en su mente fueron hechos cuando esta persona se arrepintió de lo que había hecho. Y entonces dejó su camino, pero también abandonó sus pensamientos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque mira, la mentalidad, toda la mentalidad te va a llevar hacia un sitio. Por eso es un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Te voy a poner otro ejemplo que la Biblia nos enseña. La mentalidad de José lo llevó a Egipto, pero lo llevó a ser el segundo de Faraón. ¿Y por qué lo llevó hasta allá? Por la obediencia que él tuvo a Dios. Pero también sus hermanos, tú tienes que saber que también sus hermanos llegaron al mismo lugar, llegaron a Egipto. Pero el camino por el cual ellos llegaron a Egipto fue un camino muy diferente al camino de José, que es el camino de la obediencia. Ellos llegaron allá por la necesidad que tenían, y se encuentran 2 personas en el mismo sitio, pero por un camino totalmente diferente. Ellos lo vendieron a José, ¿verdad? Ellos quisieron matarlo, y la necesidad lo llevó hasta Egipto. Pero ¿qué fue lo que llevó a José a Egipto? En aquel tiempo, quizás era un tiempo como este, un tiempo de hambruna, un tiempo de necesidad, pero había 2 personas con un camino totalmente diferente. Uno es el camino de la obediencia, y otros llegaron ahí con una gran necesidad, ¿verdad?, por el camino de la desobediencia.
Otro ejemplo que te quiero poner en la Biblia para abrir tu mente y que tú captes qué es lo que Dios está tratando de hacer en este tiempo fue Mefibosé. Mefibosé, por la gracia del rey, ¿verdad? Porque no fue algo que él hubiera hecho, fue trasladado de un lugar llamado Lodebar, que es un lugar de miseria, fue trasladado hasta la misma mesa del rey. Lo trasladaron a un sitio. ¿Cuántos no desearían que de esa pobreza que él vivía, Mefibosé? Para los que nos están viendo, Mefibosé, ¿verdad?, fue un nieto del primer rey de Israel llamado Saúl, y que él por algunas circunstancias, ¿verdad?, estaba fuera del propósito de Dios por algunas cosas que su mismo abuelo había hecho, que era el rey Saúl. Por la desobediencia del rey Saúl se afectó la vida de Mefibosé, y de haber nacido en una casa de reyes, Mefibosé vivía en un lugar llamado Lodebar, un lugar de miseria. Pero la gracia de Dios, como muchas personas ahorita, quizás tú te puedas encontrar como Mefibosé, que llegas a esta crisis en esta condición, pero aquí vemos la gracia de Dios, que Él quiere sacarte de esa condición, de esa lugar donde tú te encuentras, y colocarte en la mesa del rey. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Qué mentalidad tendrás tú en relación a esta crisis, a estos cambios que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cómo vas entonces a reiniciar este camino? Mefibosé perdió esa posición porque él llegó y se sentó a esa mesa, pero no tenía la mentalidad de un príncipe. No tenía la mentalidad de reino, no tenía la mentalidad de rey. Y yo te quiero decir ahorita que en este tiempo Dios va a cambiar nuestra mentalidad. Cuando hablamos de estas 3 R's que te dije, la palabra recuperar, te voy a dar una definición para que nos vayamos entendiendo. La palabra recuperar dice trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo. Si tú quieres recuperar hoy, cuando tú inicies esta nueva carrera, cuando todo esto haya pasado, es necesario de que tú determines un tiempo para compensar algunas cosas que no habías hecho. Por ejemplo, ahora este confinamiento te llevó a tu casa, estás con tu familia. ¿Qué cosas quieres recuperar que en algunas otras circunstancias no habías hecho, y que este confinamiento te está dando la oportunidad para que puedas tener una mejor relación con tu esposa y tus hijos? ¿Vas a salir de esta crisis y abandonar eso? En vez de que, como dice aquí, ¿qué es recuperar? No es que digas, bueno, yo voy a recuperar, no, a tu familia. Dice aquí que tienes que determinar un tiempo, ¿verdad?, para compensar lo que no habías hecho. Ese es lo importante. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, y esta crisis nos lleve a tener un verdadero arrepentimiento, nuestra manera de ser va a ser una manera de ser diferente. Y entonces yo voy a recuperar cosas que ahora puedo ver que son valiosas. En esta palabra de recuperar, ¿verdad?, implica recobrar valores. Si yo era flojo y de alguna manera me encontraba como Mefibosé, ¿verdad?, en un lodebar de miseria, ¿qué es lo que voy a recuperar ahora? La solicitud. Ahora voy a salir de aquí, voy a reiniciar con una mentalidad de trabajar, y trabajar mucho más duro. Eso es lo que quiero yo que tú puedas hoy llevarte este mensaje. Estas 3 R's que te estoy diciendo, recuperar, reconstruir y reiniciar, son muy importantes. Dios, ¿qué hizo? Cambiar nuestros planes. No has perdido el propósito. Yo te quiero decir que si tú estás en una iglesia donde esa iglesia tiene una visión clara, ¿verdad? Por eso ahora muchas personas, o aún líderes y pastores, ¿por qué hay preocupación en sus corazones de algunos de ellos? ¿Sabes por qué? Porque no tienen una visión clara. No hay un propósito claro en su corazón para guiar a la iglesia. Pero cuando hay un propósito claro, cuando hay una visión clara, lo único que está haciendo Dios aquí en nuestra iglesia Nueva Vida Salamanca es cambiar algunos planes. Nosotros no teníamos planes ahorita de estar en una grabación como esta. Yo como pastor no tenía esos planes, pero de 5 semanas para acá el Señor me colocó en esta plataforma y cambió mis planes.
de comodidad de una predicación el domingo. Ahora hay que prepararse mejor, hay que preparar este staff donde se va a hacer este escenario para compartir esta charla. Cambió nuestros planes. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy eso. Y te voy a decir, cuando hablamos de recuperar cosas que se habían perdido. Una persona dijo, ¿verdad? Dinero perdido, nada perdido. Salud perdida, algo perdido. Pero carácter perdido, todo perdido. Dios, a través de esta crisis, amado que me estás viendo, Dios quiere formar nuestro carácter. ¿Y qué significa eso de que Dios quiere formar nuestro carácter? Que nuestros valores estén alineados a los valores de Dios. Que ahora tú puedas rescatar esos valores que se habían quedado atrás, como el valor de trabajar, el valor de administrar los recursos, el valor de la familia, el valor de tu mismo ministerio, de que ahora tienes la oportunidad a través de estas plataformas de predicarle a mucha gente que antes no podías llegar con ellos, de echarles un telefonazo, mandarles un WhatsApp el día de tu célula y decirte, ¿sabes qué, amigo? Voy a dar ahí una charla, pudieras conectarte a este grupo de personas que vamos a estar tal día. Es importante que nosotros podamos recuperar las cosas valiosas. Número 2, en esta definición de recuperar, dice volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil. Ahora, ¿qué es la normalidad? ¿Cómo vamos a volver recuperando a la normalidad? ¿Vamos a estar otra vez en el mismo sitio? Mira, cuando estamos hablando de mentalidad y estamos hablando de que Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, te voy a poner un ejemplo de esto. Hay personas que se llegan a sacar la lotería y cambia su condición de no tener una riqueza a que de un día para otro amanecen con una riqueza, se ganaron la lotería. Pero si esas personas no cambian su manera de pensar, yo te quiero decir que la manera de pensar siempre nos va a llevar a un sitio. Siempre. Cuando nosotros hablamos de bendiciones, caminar de un sitio a otro sitio. Pero el trayecto es muy importante, porque el trayecto significa nuestra manera de pensar. Hay gente que quiere enriquecerse sacándose la lotería como una persona, como esa persona. Y yo he conocido personas así. Pero ¿sabes qué ha pasado? Las estadísticas nos dicen que esas personas, al cabo de un tiempo, más tardar 5 años, vuelven otra vez a estar en Lodebar, en el lugar de miseria. ¿Por qué? Porque nada más cambiaron una condición que ellos tenían, pero no una posición real espiritual. Yo te quiero decir que la manera de pensar es una posición espiritual. Cuando Jesús dice que Él nos colocó en los lugares celestiales, ¿verdad? Que nos dio una posición. Él está hablando de una mentalidad de posición, de autoridad, de que nuestra mente sea cambiada como la mente de Cristo. Número 3, cuando hablamos de recuperar, también habla ahí, si tú vas a un diccionario secular, ¿verdad? Habla de volver en sí. ¿Por qué te hablaba yo acerca del arrepentimiento? Porque la Biblia nos enseña cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, le dijo a su padre que le diera toda la herencia que él iba a recibir, y su padre le dio bienes, le dio dinero, pero nunca cambió esa mentalidad. Ese joven salió lleno de riqueza de su casa, y la Biblia nos enseña esa historia, y tú te vas a dar cuenta que él terminó queriéndose comer las algarrobas de los puercos. Esto es muy interesante y lo quiero tomar así. Dice la Biblia que cuando él se encontró en esa condición, por eso yo te decía, quizás muchos nos encontremos así en nuestra manera de pensar en el área espiritual. No únicamente significa que no tengas recursos, sino yo te quiero hablar de tu manera de pensar, porque la pobreza, ¿verdad?, no es una condición, es un estado mental. Y este hombre, cuando él se dio cuenta, dice, volvió en sí, él se dio cuenta de su estado mental. ¿Qué lo hizo darse cuenta de su estado mental? La condición en la que se encontraba de pobreza. Pero hay gente que no se confronta con esa manera de pensar, ¿verdad? Y llega uno al verdadero arrepentimiento. Sino que ahorita mucha gente ha perdido quizás una empresa, ha perdido cuestiones económicas, a lo mejor algunos van a tener que vender su casa, no sé. Pero ¿cuál es la manera de pensar? Si ellos no renuevan o no renovamos nuestra manera de pensar, yo te quiero decir que en un tiempo vamos a estar en el mismo sitio. Si ese hombre
que se encontraba ahí casi comiendo garbanzos para los puercos, con una miseria tremenda, hubiera llegado alguien y le hubiera dado un sustento, le hubiera dado riquezas, le hubiera dado dinero en ese momento, sin que él modificara su manera de pensar, sin que hubiera tenido un arrepentimiento genuino, yo te aseguro que él hubiera salido de esa condición, hubiera dicho, ahora sí ya la hice. Pero si no cambia su manera de pensar, en un tiempo hubiera otra vez vuelto a estar en ese mismo sitio, apacentando cerdos. Apacentando cerdos. ¿Qué vas a recuperar? Si habías perdido salud, es tiempo de darle un tiempo para la salud de tu cuerpo. Vas a salir de aquí quizás haciendo ejercicio, quizás de aquí recuperando una buena alimentación. ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Qué cosas vas a modificar en tu familia? ¿Qué vas a modificar en cuanto al ministerio y en cuanto a tu trabajo? Yo espero que esto te vuelva en sí y que realmente Dios haga a través de esto lo que Él quiere hacer, de cambiar nuestra manera de pensar, y consecuentemente vamos a cambiar el lugar donde mucha gente se siente desfavorecida con esta crisis y ha pegado en la cuestión económica. Yo te preguntaré después de esta crisis, ¿qué recuperaste en tu familia? ¿Qué recuperaste en tu ministerio? ¿Qué recuperaste en tu salud física? ¿Qué recuperaste en tu economía? Esa es la pregunta. Si tú reinicias este ciclo nuevo, que va a ser algo hermoso, porque si nosotros podemos llegar a un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Yo te quiero decir, como dice ahí en el versículo 55, en el versículo 7 de Isaías 55, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Para esto, yo quiero que hoy te quiero dar un tip que te puede ayudar para que tú puedas tener una valoración correcta de las cosas que quizás tú piensas que perdiste. Porque quizás a lo mejor Dios te quitó peso de algunas cosas que tenías que perder. Quizás algunas amistades, quizás algunas relaciones donde tú estabas de trabajo, pero Dios quería quitar eso de tu vida para que realmente tu camino, como dice ahí, tu carrera fuera una carrera ligera. Yo te voy a dar algunas diferencias entre lo que es la riqueza y lo que es la bendición, para que esto te ayude. Número uno, mira, la riqueza es la acumulación de bienes. Nada más es la acumulación de bienes. Si tú dices, es que yo perdí estos bienes, pero tú no tenías un propósito, pues ¿qué tiene que no los tengas? Hay una persona que dijo, hay personas tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Acumulación de bienes es lo único que tienen. ¿Y por qué son pobres? No porque los bienes no sean buenos, pues son pobres porque no tienen propósito. Yo te quiero decir que yo busqué a Dios o sentí la necesidad de Dios. Yo no vine a Dios porque yo estaba en pobreza. A mí me iba muy bien en ese tiempo. Tenía mi familia, ganaba bien, tenía buenos clientes, pero ¿sabes qué? Yo no tenía propósito. Y cuando yo me encontré en esa circunstancia, yo pude entender por qué un rico de repente toma un revólver y se da un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque puede tener muchas riquezas, pero las riquezas, amado, que me estás viendo, sin propósito, no tienen sentido. Yo creo que Dios hoy, en este tiempo, lo que está haciendo es que nosotros podamos retomar, ¿verdad? Cristian, cuando compartía acerca del dinero y las riquezas, él hablaba de algo muy importante y hablaba de propósito. A una persona que fuimos a una enseñanza de educación financiera, dijo, ¿por qué está aquí? Dijo, porque yo quiero tener más dinero. Y la persona que estaba allí compartiendo esa charla le dijo, ¿para qué quiere usted el dinero? ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta persona? No tenía respuesta, porque ella tenía una mala idea de lo que significa. Esa persona no alcanza a discernir o a entender que la riqueza y la bendición son dos cosas muy diferentes. Mira, en cuanto a la riqueza, Dios advierte ahí en la palabra, en primera de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, ahorita lo que quiero es que te concentres en la palabra,
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y en el 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Yo te quiero decir que estos dos versículos son vitales para este tiempo. Dice aquí: porque los que quieren enriquecerse. Esto está hablando ahí Pablo a Timoteo, siendo él su discípulo. No está diciendo que la riqueza sea mala, pero la acumulación de bienes sin un propósito pasa lo que está aquí. Dice que entonces caes en tentación y lazo y en muchas codicias necias, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo pensaba en esto y recibí yo a Cristo, yo decía: bueno, tengo todo, tengo mi mamá, estoy casado, tengo algunos bienes, tengo buen trabajo. ¿Por qué me siento así? ¿Sabes por qué? Porque yo tenía un vacío existencial que no podía ser llenado a través de la riqueza. Y por eso es una oportunidad ahorita para predicar a Cristo, porque la gente está sintiendo un vacío existencial, sea que tenga dinero o no lo tenga, sea que tenga riquezas o no las tenga. Y yo me di cuenta que entonces yo necesitaba que ese vacío que no podía llenar las riquezas, algo lo tenía que llenar. Y es cuando yo me encontré con Jesucristo el Hijo de Dios, el que dijo Cristian que cuando empezó la vez pasada: Él es la vida. Yo lo que necesitaba era la vida. Sin la vida las riquezas no tienen sentido, no hay propósito. Cuando yo recibí a Cristo, entonces yo era el mismo, tenía la misma casa, tenía el mismo carro, tenía la misma cuenta bancaria, pero ahora habían cambiado las cosas. Ahora todo eso tenía un propósito y las vi desde una dimensión diferente. Yo te quiero decir que es la bendición. La bendición, me llamó mucho la atención entender que la bendición no es individual. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Destapa bien tus oídos espirituales. La bendición no es individual. Desde que Dios habla de la palabra bendición en Génesis 1:22, yo te quiero decir que Dios, para que tú te sitúes en esta diferencia de riqueza y bendición, Dios hizo todas las cosas primero. Escucha bien esto es muy importante. Hizo los cielos y la tierra, los animales, los árboles, había oro, había plata, había diamantes, había esmeraldas, todo lo que para nosotros tiene un valor, ya estaba ahí. Y en un momento hizo al hombre, y entonces dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Ustedes conocen la historia de la Biblia. Dice que Dios sacó una costilla y de ahí hizo a Eva, ¿verdad? Y Adán volteó y ver a Eva, como cuando yo veo a mi esposa, y dijo: wow, Dios no se midió. Pero Dios no se quedó ahí. Dios soltó la bendición hasta que estaban los dos. Eso es importante que tú lo sepas. La bendición jamás será personal, y la riqueza sí puede ser personal. Por eso la riqueza te lleva al egoísmo. Y cuando Dios ahí habla y los bendijo Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Que les dio un propósito, y entonces todo lo que ellos veían ahora alrededor tenía un propósito, porque les dijo: multiplíquense y den fruto. Fructifíquense y multiplíquense, fructificaos y multiplicaos. Ahí soltó Dios el propósito. Sin esa bendición, todo lo que ellos tenían ahí, ¿qué dijo de que fructifiquen y multiplíquense? Tengan hijos. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene la dicha de poder tener hijos. Tú quieres entender ahora estos principios. Dios ahora está poniendo tus valores en orden. Entonces yo quiero que entiendas aquí: Dios hizo toda la riqueza, dijo: mío es el oro y la plata, mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Cuando Satanás viene y tienta el corazón de alguien, él lo único que puede ofrecer son esos bienes materiales. ¿Y por qué te lo digo? Porque lo hizo con Jesús. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él le dijo lo siguiente, ¿sí? ¿Ves todos estos reinos de la tierra? Yo te los daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo algo muy importante, ¿verdad?
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te pregunto, ¿para qué sirven los bienes y todas las riquezas que tú tienes? ¿Para tus placeres, para tus propios deleites, o puedes aplicarlos para el reino de Dios? Esta parte nos va a llevar a algo muy importante, en la cual yo voy a concluir para que este mensaje pueda ubicarte en el orden de Dios y en las valoraciones que Dios tiene. Bendición implica un trabajo en equipo. Significa la palabra bendición un camino hacia un fin. En el Salmo número 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Él está hablando de camino, que no andas en ese camino de pecadores. ¿Sabes cuál es el camino de pecadores? Es el egoísmo del ser humano. Cuando tú pierdes de vista el reino de Dios, yo te quiero decir que cuando Dios hizo todas las cosas, Él pensó en un conjunto siempre. Partió de la individualidad a la pluralidad. Pero ¿qué significa la bendición? La bendición, deja esto en tu corazón. Si nada más esto lo dejas en tu corazón, esta charla ya tuvo su propósito, cobró su objetivo. La bendición es corporativa. No existe bendición personal. No existe. La bendición es corporativa. Y te lo voy a decir en relación a qué. Cuando nosotros vemos el matrimonio, Dios, hay una palabra que dice ahí: estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Empieza luego a hablar de dos, ¿sí? Cuando eso dice Dios acerca del matrimonio, si estuvieran de acuerdo, también dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en pedir cualquier cosa a Dios. ¿Por qué dice la Biblia eso? ¿Por qué no dice: si tú me pides a mí esto? Él está hablando de una cuestión corporativa, está hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Amós que dice: estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, esto significa el matrimonio. Yo te quiero decir que el matrimonio y la familia es un elemento indispensable para Dios, para traer bendición a tu vida. Por eso es malísimo el adulterio, por eso es malísimo la cuestión del divorcio, porque va en contra de los principios de Dios. No estamos hablando de cuestiones morales, estamos hablando de cuestiones de principios de Dios. Y yo voy a terminar con esto para poder cerrar esta plática. Tú viste ahorita que dije yo que hay que recuperar, reconstruir, vamos a reiniciar. Dios ha cambiado nuestros planes, pero quiere no nada más cambiar nuestros planes, Él quiere cambiar tu manera de pensar. Él quiere que tú puedas entender que quizás tú has sido engañado por la cuestión de las riquezas y de los bienes de este mundo, y Dios realmente te quiere bendecir. Y te voy a decir cuál es esa puerta hoy. Tú vas a saber ese secreto hoy para entrar en una acción de bendición. Yo me sorprendí cuando volví ahorita en estos días otra vez a leer el Padre Nuestro. Y Dios, cuando habla del Padre Nuestro, allí en Mateo 6:12, Dios dice algo muy interesante que me movió. Él dice lo siguiente: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús está hablando de algo muy importante ahí, porque luego termina diciendo: porque si ustedes no perdonan las deudas a aquellos que los ofenden, tampoco yo perdonaré sus deudas. Este es un principio con el cual yo quiero terminar, para que veas que esto, Dios nos está hablando de una puerta a la bendición. Yo pude ver, y Dios habló a mi corazón, cuando tú oras a Dios de una manera personal y tú le dices a Dios: Señor, bendíceme o dame esto para mí. Yo te quiero decir que Dios no puede hacer nada sobre tu vida si no hay una relación horizontal con tu prójimo. Puede ser tu esposa si estás casado, puede ser tu hermano si es que tú vives en familia,
puede ser tu tío, tu mamá, no sé. Pero yo te quiero dar aquí este punto para que tú puedas entender cuál es esa puerta a la bendición. Esto dice lo siguiente, escúchame bien, pon mucha atención porque ya estoy terminando este mensaje. A Dios, cuando tú le oras, Jesús enseñó este modelo de oración tan poderosa y que en este tiempo está tomando un sentido hermoso e interesante. Te voy a traducir qué es lo que estaba Jesús diciendo. Dice: cuando tú ores, diles al Señor: trátame a mí, Señor, como yo trato a mi prójimo. Te lo voy a volver a decir. Esto va a ser un choque en tu mente. Cuando tú vienes delante de Dios, no puedes tener oraciones egoístas. Si tú puedes pedir a Dios algo que realmente va a ser utilizado en su reino, como termina diciendo allí en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios, que es corporativo, y su justicia, y todas esas demás cosas de riqueza te serán añadidas. ¿Cómo entro yo a esa dimensión? Con lo que Jesús está diciendo ahí. Si tú oras a Dios, dile a Dios: Señor, trátame como yo trato a mi prójimo. Si yo no lo perdono a él, Señor, no me perdones a mí. Y la Biblia enseña: trate a su prójimo como usted quiere ser tratado. ¿Y sabes cuál es el meollo de esto? Y está en la cruz de Jesucristo, y Dios nos está llevando a la cruz: el perdón. Jesús dijo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cuál es este descubrimiento? Amado, el perdón es la puerta a la bendición. El perdón es la puerta a la bendición. ¿Y dónde se encuentra eso? En la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Tú quieres ahora entrar en una dimensión de bendición y dejar las riquezas y los bienes materiales en el lugar correcto. Necesitas arrepentirte. Necesitas hacer una oración delante de Dios y decir: Señor, tú cambiaste mis planes porque yo no estaba haciendo tu voluntad. La prosperidad, amado, no se trata de bienes materiales, no se trata de dinero, se trata de obediencia a Dios. Yo quiero terminar haciendo una oración para que tú salgas de este tiempo victorioso, salgas de este tiempo renovando en tu mente a través del arrepentimiento y decirle: Dios, ¿qué quieres tratar en mi vida? Que cuando yo venga delante de ti, Señor, y mi oración sea poderosa como la que nos enseñó Jesús, yo poderte decir: Señor, trátame a mí como yo trato a mi esposa. Señor, trátame a mí como yo trato a mis empleados. Señor, trátame a mí como yo trato a mis hijos. Y entonces tú entrarás en una dimensión de bendición. Padre, hoy quiero poner esta charla delante de ti. Que cada persona que nos ha escuchado en casa puedan entender este mensaje, Señor, que tú quieres en este tiempo, Padre, recuperar todas las cosas valiosas, Señor, reconstruir nuestras vidas, que nosotros podamos reiniciar esta carrera nuevamente con una mentalidad nueva, Padre, y que la gente ahorita en este momento en sus casas, si tiene a su esposa, a su esposo que está ahí y no la ha tratado de una manera correcta, no le ha dado el valor que tú le das a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, hoy sea un momento de restauración, sea un momento realmente de recuperar lo que se había perdido, ese amor el uno por el otro. Y también a ti que me estás viendo por primera vez, quizás estás ahí en casa con alguien que te invitó o nada más en las redes. Yo te quiero decir que si tú quieres hoy restablecer todos esos valores en tu vida, tú primero tienes que reconocer que tú tienes un valor tan grande, pero tan grande delante de Dios, ¿verdad? Que Dios se atrevió a mandar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz y derramar toda su sangre por amor a ti. ¿Y para qué? Para que se cumpla la Biblia, lo que dice, que jamás Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Si este es tu caso, si tú nunca has tenido una relación con Dios, hoy la puedes tener a través de Jesucristo. Número uno, que sepas que Dios te ama con todo su corazón, que dio a su Hijo en esa cruz. Pero no únicamente eso, sino que tú puedas hoy cambiar tu manera de pensar en relación a quién es Dios, que es un Dios bueno y que Él te ama y que quiere bendecirte. Si es tu caso, abre tu boca hoy, porque en la boca hay poder, decirle: Jesús, yo hoy te acepto como mi único Salvador, te declaro como el Señor de tu vida. Espíritu Santo, entra en mi corazón y toma control de mi vida. Yo te doy gracias porque yo sé que ahora puedo tener una relación con Dios a través de su amor y a través de su gracia, que me has trasladado desde Lodebar, de un lugar de miseria, hasta la mesa del Rey. Bueno, pues muchas gracias. Espero que este mensaje te ayude en este tiempo a que tú puedas recapacitar, que puedas reconsiderar, que sepas que hay una gran diferencia entre la riqueza y la bendición. La riqueza puede ser, ¿verdad?, personal, pero la bendición es corporativa. Bueno, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Pasen un excelente domingo con su familia y vamos adelante, porque el reino de Dios, que es corporativo, se tiene que extender no nada más en esta ciudad, en este estado y en toda nuestra nación. Muchas gracias.